¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Así como fue anunciado, recibimos al ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak. Gracias por venir, un placer. El placer es mío y, como siempre, encantado de estar aquí. Doctor, hay un par de temas que se destacan. Incluso ayer ustedes convocaron una conferencia de prensa en una modalidad relativamente nueva de la Suprema Corte de Justicia, pero que, por cierto, resulta esclarecedora, porque si no, la gente tendría simplemente este tipo de instancias para poder conversar. Claro, ahora se da al revés. Convoca una conferencia de prensa y en este tipo de instancias nosotros profundizamos sobre la información. Vamos a empezar, para darle un poco de contexto, algo que ustedes no pueden hacer una conferencia de prensa, al punto cero, a lo que fueron las declaraciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre este robo que se dio en la Ciudad Vieja, donde el ministro planteaba su molestia al respecto. Repasamos lo que decía el pasado fin de semana el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Impacta mal porque la policía se esfuerza y fue un procedimiento muy bien estudiado, llevado adelante con paciencia y proporcionando las pruebas de que era un delito para ir a prisión. Ahí habla el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acerca de cómo se realizó el delito, es decir, de las herramientas que se le dieron a la justicia. Estamos hablando de un robo en la Ciudad Vieja que quedó filmado en las cámaras de seguridad. Ahí tenemos las imágenes incluso, que son muy conocidas por todo el mundo. Y el ministro se quejaba no solamente o por lo menos decía que fue un procedimiento bien hecho, sino de las penas, ¿no? De que fueron penas benévolas que eran para procesar con prisión. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia al respecto con relación a las herramientas que recibió por parte de la policía? Bien, nosotros dejar claro que como Suprema Corte de Justicia no hemos querido adoptar para nada una actitud corporativa de defensa de la actuación de la señora juez del caso, y lo que hemos tratado de hacer sin entrar en un diferendo público con el señor ministro del Interior es explicar, luego de haber solicitado los informes correspondientes al juzgado, qué ha pasado aquí. Las imágenes las hemos visto todos. Es bueno hacer un análisis de las imágenes para saber las pruebas que se proporcionaron, cuáles son y en qué estado de aclaración de este ilícito nos encontramos. Por eso fue que se hizo ayer la conferencia de prensa con imágenes. No pudimos editar el video, sí, pero sí con imágenes fijas. Aquí tenemos una situación en donde aparentemente, y uno dice aparentemente y potencialmente y seguramente, pero aparentemente se cometió una rapiña, para no prejuzgar, y aparentemente también hay 5 personas que participaron. Quienes cometieron efectivamente la rapiña, que son 2 personas, un adolescente y un adulto. Las 2 personas que iban en el auto, el que conducía y el que se baja y luego vuelve a subir, que también es un adulto, y alguien que iba en una moto que luego recoge, que allí está con casco. Entonces, para ir descartando, quien va en la moto no lo hemos podido identificar, y no se puede identificar por el estado actual de la tecnología, salvo que de alguna manera incorporemos una suerte de rayos X a las filmaciones. La persona que conducía el auto tampoco está identificada, porque si bien fue remitido un ciudadano, por ser propietario del auto, no se ha podido demostrar si era quien conducía en esa oportunidad el vehículo blanco que allí vemos, y a través de las ventanillas no se puede tampoco saber nada. Está identificado el adolescente, que ya está sometido al proceso infraccional que el Código de la Niñez y Adolescencia para los delitos gravísimos prevé. Está identificado la persona que se baja del auto y luego se vuelve a subir. Y curiosamente la persona que venía en el ómnibus, que se ve de atrás, el que venía siguiendo a la víctima, que es uno de los 2 partícipes directos, que no tiene casco, que no tiene lentes oscuros, ni capucha que pueda dificultar su identificación, esa persona no está identificada. No está identificada, en principio, por quienes tienen la responsabilidad, luego de una flagrancia, de efectuar el aporte de pruebas al juzgado, que es el Ministerio del Interior y la Policía. Y señalar nuestro Estado como Uruguay, nuestro Estado no solo como Ministerio del Interior, no solo como Poder Judicial, sino el estado de nuestra tecnología como organismos responsables de la seguridad colectiva.
Yo, como soy un gran fan de películas y seriales norteamericanas, estoy, como creo todos, muy acostumbrado a esa imagen muy reiterada donde algún organismo de seguridad en algún desierto africano toma alguna imagen satelital, la va agrandando, logra identificar en forma borrosa a una persona. Entonces, con la foto fija, hace el famoso programa de reconocimiento facial que de alguna manera reconstruye la cara y luego en forma también inmediata, en tiempo real, lo comparan con la base de datos de imágenes de la CIA o del Pentágono, de quien sea, y 15 segundos después, en imágenes y a todo color, tenemos la identificación, dice match 100%, found, y sabemos la identidad de esa persona, que incluso a veces tiene capucha. Bueno, en el Uruguay no tenemos esa tecnología, no tenemos la posibilidad de hacer esa contrastación en tiempo real. Esta persona, a la cual de alguna manera se lo ve, yo digo de alguna manera porque si bien no tiene elementos que dificulten su percepción, la calidad de las imágenes, esto lo hemos hablado hace un par de años por otros temas cuando se señalaba que los jueces no veían las imágenes, hemos señalado, es muy importante la calidad de la imagen. Determinadas calidades de imágenes, que son en general las que tenemos, no permiten una adecuada identificación de la persona. O sea que la mayoría de las veces, o en realidad, más allá de que allí se ve nítidamente lo que hacen las personas, no estamos repasando las imágenes, uno puede identificar qué fue lo que pasó. Ahora, no se puede lograr con esas imágenes adjudicar 100% la responsabilidad de un hecho a una persona, o por lo menos saber quién fue. Es exacto. La imagen es muy importante, por eso hemos sido muy favorables. ¿Y esto pasa a las reiteradamente cámaras. Entonces? Pasa reiteradamente. Hemos señalado que las cámaras son importantes, las cámaras en los establecimientos deportivos, las cámaras en determinadas zonas de la ciudad, la cámara en establecimientos que requieren de especial protección, en las estaciones de servicio. ¿Para qué sirven? En principio, en el caso de los delitos flagrantes, que son los que esencialmente perseguimos, para saber, como usted señala, exactamente qué pasó, qué delito se cometió, cuántos son los partícipes, cuál fue el vehículo que participó, si hubo o no alguien que pasó y podía ser partícipe en una banda que estaba cometiendo el delito, como alguna moto. Ahora, eso es muy importante para definir qué tipo de delito se cometió y qué número de partícipes existieron. La identificación allí se dificulta, y no solo se dificulta por lo clásico, porque sea de noche, porque la cámara esté lejos, porque las imágenes estén en movimiento, porque quienes van en moto usen un casco con el visor bajo, que eso ya obstaculiza totalmente, y muchas veces, como lo vemos en las rapiñas a las estaciones de servicio, porque quien entra va con una capucha, baja la cabeza y a veces tiene lentes negros, lo cual dificulta enormemente y a veces obstaculiza en un 100% la posibilidad de identificar, sino que muchas veces la calidad de la imagen, incluso cuando se ve de frente el rostro, impide la identificación efectiva. Ahora, también hay un tema, o por lo menos yo no sé si es una desavenencia, pero sí un cuestionamiento, llamémosle así, a través de las conversaciones que uno tiene, ¿no?, con todo el mundo, a través de las redes sociales, ni que hablar, acerca del tipo de delito que se tipifica, ¿no? Porque uno ve claramente, sin ser un experto en leyes, que lo que se comete es una rapiña, es decir, un robo con violencia. La rapiña es cuando a uno lo roban, lo asaltan y hay violencia en el medio. Ese señor fue tirado en la calle, lo agreden para sacarle el dinero, bueno, en fin. Sin embargo, la persona que es tipificada por un hurto, que el hurto es un robo sin violencia. Exacto. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que está viendo que roban a una persona y que la agreden, que el procesado es procesado por un hurto, por un robo que no tiene violencia? Yo le comentaba fuera de cámaras que hasta a mí me pasó, porque uno es jurista, pero primero es televidente. Yo estaba mirando el noticiero con el nivel de atención bajo, con lo que uno hace varias cosas al mismo tiempo, alguna cosa en la casa, presta atención de repente a la comida o a otro tipo de tareas, veo que se comete esta rapiña, que es claramente, en principio, presumimos y sin prejuzgar, es una rapiña, porque es claramente media violencia y a este señor se lo tira al piso con la finalidad de sustraerle su dinero. Y luego escucho, sí, que uno de los partícipes fue imputado de hurto agravado. Y lo primero dice, pero ¿cómo, no? Si es una rapiña. Entonces, ¿qué pasa? 15 segundos después el jurista reflexiona y dice, bueno,
tenemos un delito cometido que en principio, presuntamente, es una rapiña. Ahora, en derecho penal no solo está el delito cometido, sino que en el caso de los partícipes indirectos está el delito concertado, es decir, antes de la ejecución del delito, los que van a participar en el mismo se ponen de acuerdo sobre qué van a hacer. Eso se llama el delito concertado, el delito convenido. Dice, bueno, usted y yo decidimos incrementar nuestro patrimonio y vamos a hacer un hurto. Ese es el delito concertado. Luego, si yo soy quien efectivamente llevo adelante ese hurto y cometo una rapiña, en principio tenemos ahí dos delitos. Con los mismos hechos tenemos dos delitos. Para mí, que participé directamente en la ejecución, he cometido una rapiña y debo responder por rapiña. Usted, que convino en hacer una actividad, realizar una actividad delictiva conmigo, pero en realidad convino en un hurto, en principio respondería por lo que usted convino, que era el hurto y no por lo que yo terminé cometiendo. Pero, doctor, entonces, salvo, por ejemplo... salvo situaciones de previsibilidad. Y eso, ahí sí ya no podemos hacer ningún tipo de análisis concreto para no prejuzgar. Pero bueno, el famoso artículo 63 que se menciona en el auto de procesamiento habla justamente de la responsabilidad de los partícipes indirectos, de quienes no han concurrido a cometer el delito. Le voy a poner un escenario ficticio. Usted y yo somos delincuentes, vamos a asaltar y yo le digo, espéreme en la puerta, voy a asaltar un comercio. Y después termino asesinando al comerciante. ¿Usted qué grado de responsabilidad tiene? Bueno, en principio, acordamos que en realidad lo íbamos a robar, yo no iba a matar a nadie, sin embargo lo terminé matando. Cuando yo vaya encausado, lo que le voy a decir, si decido confesar para aliviar mi responsabilidad, le diré al fiscal y al juez, mire, yo acordé cometer un hurto, yo acordé en el peor de los casos una rapiña a este comercio y nunca me imaginé que iban a matar al comerciante. ¿Y usted iría procesado por un hurto? Y no en caso si se hubiera utilizado arma por una rapiña. Bueno, por una rapiña. Pero no como partícipe en la comisión de un homicidio. Salvo la previsibilidad, que ese es otro. Salvo que por las circunstancias en las cuales el delito se iba a cometer fuera razonable que se cometiera no lo que habíamos concertado, sino lo que efectivamente se iba a cometer. El ejemplo de cátedra, para los ejemplos de cátedra se suele buscar casos claros. El ejemplo de cátedra es dos personas que conciertan realizar una rapiña y una se queda, como usted señala, en el auto, la que baja no solo comete la rapiña, sino que termina violando a la responsable del comercio. Entonces, allí no hay previsibilidad ninguna del delito de violación y usted que se quedó en el auto no va a responder por mi actividad donde que no solo llevé a cabo el delito concertado, que era la rapiña, sino que además cometí una violación. Sí. También está, ¿no? Que, o sea... Digo, da para hablar y mucho, porque en realidad, bueno, es difícil ponerse de acuerdo sobre lo que uno va y, o sea, me imagino que la persona que va a robar no se pone de acuerdo exactamente con cómo lo van a hacer. No, vamos a robar, yo qué sé, no sé si después hay que agredir o no, me imagino que no les importará demasiado, o parece no importarle demasiado, por cierto. Entonces, que al momento de enfrentar las penas haya diferencias, es como, tampoco es algo que corresponde 100% al Poder Judicial, ¿no? Más bien, ustedes aplican las leyes que están vigentes. Pero señalar, nosotros la actitud de la Suprema Corte de Justicia que hemos emprendido ya desde hace años no es hacer una defensa corporativa, no es polemizar con otro poder del Estado, sino brindarle, en la medida de nuestras capacidades técnicas, a la población que, cuando están filmados los delitos, funge de juez a través de la televisión, es televidente y juez de la actuación, la mayor cantidad de elementos para poder hacerse un juicio adecuado de lo que pasó. Y doctor, mucha gente que se comunica con nosotros, bueno, nos están escribiendo incluso vía Twitter, también nos preguntan, ¿no es una asociación para delinquir? ¿No se podría configurar una asociación para delinquir? Es decir, ponernos de acuerdo para, en este caso, por ejemplo, en particular. No hablemos del caso particular. Por supuesto que existen las asociaciones para delinquir, que de la misma forma que en el caso de una sociedad lícita se requiere affectio societatis, es decir, un concierto y una voluntad de asociarnos para llevar adelante un negocio, en el caso de la actividad delictiva también. Lo que requiere cierta permanencia, instantáneamente no se configura en forma teórica la asociación para delinquir cuando en pocos minutos nosotros decidimos cometer un delito, ¿no? Sino que requiere todo un tiempo, una planificación que realmente lleve a que nos asociamos para eso, que tomamos medidas para
dedicarnos a la carrera del delito. No, en definitiva, lo que uno puede sacar como conclusión también es que es difícil, o sea, el tema de comprobar efectivamente 100% hasta qué, ¿no? O sea, uno entiende las garantías para todas las personas y que somos todos inocentes hasta que se muestre lo contrario, todos esos principios básicos del derecho que uno no necesita ir a la facultad para saberlo. Pero ciertamente, bueno, para configurar una asociación para delinquir hay que demostrar que estuvieron durante un tiempo permanente, ¿no? Para ver qué delito se le imputa, a ver si se habían puesto de acuerdo previamente a si iban a cometer un hurto o una rapiña. Es como demasiado garantista en algunas cuestiones, ¿no? Porque uno lo que termina viendo es lo que yo me imagino a la persona esta que está en la ciudad vieja, que fue víctima del robo, cómo estar visualizando esta situación es complicada. Fíjese que un número importante, lamentablemente, de las numerosas, los miles de rapiñas que se cometen en el Uruguay en el transcurso de un año, son especialmente agravadas, lo cual significa un 30% más de penas. El límite mínimo se eleva de 4 años a 5 años y 4 meses por la pluriparticipación, es decir, porque participan más de un ser humano en su realización. Sí. Pero no viene eso, no configura automáticamente asociación para delinquir. El que usted y yo nos pongamos de acuerdo para realizar una rapiña, y si los dos la ejecutamos, lo que determina es que nuestra pena va a ser mayor porque va a ser una rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación, no una asociación para delinquir y luego una rapiña. Doctor, me quedan algunos minutos y hay algunos temas que no quiero dejar de desarrollar. Ley de medios, o ley del servicio de comunicación audiovisual, nosotros la llamamos ley de medios para facilitarlo. Exacto. Efectivamente es una ley que, por lo menos en los artículos en los que fue objetada, ¿afectaba la libertad de expresión? Nosotros creemos que sí. Señalar, porque la pléyade de artículos, más de 180 artículos que tiene la norma, no fue analizada. Nosotros analizamos exclusivamente 27 artículos en este expediente promovido por acción de inconstitucionalidad por DirecTV, o sea que la mayoría de los artículos no han sido analizados por la Corte, incluso varios de los artículos fueron impugnados, algunos incisos y otros no. El caso que interesa muchísimo del artículo 39, que es el que habla de la posibilidad de que los uruguayos podamos ver por televisión abierta determinados espectáculos de interés general vinculados a... ¿Qué termina pasando con los partidos de selección? Bueno, los partidos de la selección, que no solo es la selección uruguaya de fútbol, sino también la selección uruguaya de básquetbol. Bueno, allí DirecTV no impugna, por las razones que DirecTV haya entendido, que quizá porque no tenía legitimación o porque no tiene interés, no impugna los eventos, la obligatoriedad eventual de transmitir eventos de las selecciones uruguayas en instancias eliminatorias o en instancias clasificatorias. Impugna exclusivamente el inciso tercero, que potestaba al Poder Ejecutivo a incluir otros eventos en esta obligación. Otros eventos que ni siquiera se establecía que tuvieran que ser de las elecciones. Decía, en casos excepcionales, otros eventos de interés general. Y si se ocultaba que tenía interés general, entonces podía incorporar a esta obligación otros eventos. Eso fue lo que impugnó DirecTV y eso fue lo que encontró la Corte que era inconstitucional, primero para empezar, por la falta de determinación de cuáles eran esos otros eventos. No hay la tipicidad legal adecuada para decir no, son estos eventos, sino que de alguna manera se le daba un poder discrecional al Poder Ejecutivo de incorporar otros eventos además de los de la selección. En principio, ¿cómo está la situación? La ley está vigente, los incisos 1 y 2 que refieren a los partidos de las selecciones uruguayas están vigentes. Respecto de DirecTV, no se aplica el inciso tercero, o sea que no está obligada a transmitir en forma gratuita otros eventos que no sean puntualmente estos de la selección en instancias definitorias. Se encontraron con una ley que, como ha sucedido en otras oportunidades, le faltaba tamiz pasado por el derecho. Una ley muy extensa que abarca una pléyade de temas, como lo evidencia que tenga más de 180 artículos. Cuando una ley ronda 200 artículos es prácticamente un código que ha sido muy difícil de analizar y, bueno, determinadas situaciones claras como esta, como el artículo 60, el literal C del artículo 60,
nosotros entendíamos que algún otro literal también era inconstitucional, pero el artículo 60 es particularmente importante porque refiere a los contenidos. El literal C del artículo 60, lo hemos señalado, prácticamente conducía a que la programación o parte de la programación de los medios fuera determinada por el poder público, porque allí se establecía no solo determinado porcentaje de producción nacional, sino cuáles tenían que ser seriales, eventos, qué contenido tenían que tener los eventos, cuántas películas y cuántas horas de películas de producción nacional debían transmitir los medios. Y eso es interferir en la libertad de expresión del pensamiento y la libertad de comunicación del pensamiento y la libertad de empresa que los medios de comunicación tienen para que todos estemos bien informados, porque de alguna manera se estaban imponiendo con detalle horas y contenidos a los medios de comunicación. Se estaba realmente sustituyendo a los directores de programación por el Estado, que señalaba y dice, no, nosotros tenemos determinados intereses legítimos a proteger y nos interesa que la programación se dirija en este y en este sentido. Allí la Corte entendió que este literal C era excesiva la regulación de los contenidos y que era también inconstitucional. Bien, la última, porque también la consulta mucho a través de las redes sociales mientras hacemos la entrevista, funcionarios judiciales que quieren saber cuándo van a cobrar. Bueno, uno desearía poder predecir el futuro. En la situación en la que nos encontramos, se ha obtenido por más de 3.700 funcionarios judiciales una sentencia que reconoce su derecho a cobrar las diferencias salariales en este tan traído y llevado diferendo salarial que tenemos desde el año 2011 con el Poder Ejecutivo y parcialmente con el Poder Legislativo. Los funcionarios han obtenido una sentencia de condena de segunda instancia favorable. La Corte está analizando si existe mérito o no para plantear la casación, la tercera instancia de este juicio, siendo que en principio nosotros habíamos apelado por un problema accesorio que era cómo debía liquidarse las diferencias, señalando que las diferencias había que liquidarlas por nuestra división contaduría en la misma forma que las habíamos liquidado los primeros 4 meses del año 2011, donde sí pagamos. Nosotros recuerdan que desde 1 de enero del 2011 al 14 de abril del 2011 sí liquidamos estas diferencias hasta que el Parlamento aprueba la primera ley interpretativa y bloquea ese pago. Entonces nosotros señalamos, bueno, más allá de 26, 21 y de cifras generales, cada funcionario judicial en su situación específica, en su grado y con su sueldo y con sus compensaciones, tiene que cobrar como nosotros le pagamos esos primeros 4 meses. La sentencia de segunda instancia recogió eso. Entonces, en principio, nuestros servicios están analizando si resta algún motivo de agravio para la Suprema Corte de Justicia por el cual debiéramos ocurrir en casación. Luego, toda esta situación compleja del pago de las deudas que el Estado asume, que veremos cómo termina resolviéndose. Hubo una cuarta modificación desde que se aprobó del artículo 400 del Código General del Proceso, que es justamente cómo paga el Estado uruguayo sus deudas, es cómo se liquidan las deudas judiciales contra cualquier organismo público. Hubo una modificación ahora en la ley de presupuesto, pero ya tenemos algún planteo de inconstitucionalidad sobre esta modificación, que lo que hace es que cualquiera, no solo los funcionarios judiciales, cualquier ciudadano uruguayo que por deudas de origen salarial tenga una sentencia de condena, vea diferido su pago por en general 2 años, por cómo se redactó la ley. Bueno, esa es un poco la situación. Tenemos paralelamente conversaciones con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que cuando resolvimos parcialmente los problemas salariales en mi presidencia en diciembre del año pasado, habíamos acordado no solo firmar entre todas las partes intervenientes, todos los gremios, el Ministerio de Trabajo y la Suprema Corte de Justicia, no solo el problema de los aumentos futuros parciales que terminó acordado en diciembre, sino ver qué pasaba con todas estas diferencias salariales para el pasado. Bueno, ahora sale esta primera ley, vamos a ver, cuando nos sentemos a conversar, cómo empezamos a buscar, esa es nuestra aspiración, una solución de compromiso, de transacción para salir de este tema. Doctor, le agradecemos esta mañana. El agradecido soy yo. La pausa y seguimos con más noticias.